Bueno, hermanos, buenas noches nuevamente y bienvenidos a la continuación de este estudio de Hebreos. Hoy vamos a ver el complemento del capítulo 3. La semana pasada vimos los primeros versículos y hoy seguimos entonces con el estudio de este capítulo que pues ya nos permite entrar en materia. Ya el autor está llegando a lo que quería llegar, al punto más importante. La semana pasada pues leíamos y vamos a volver a leer el pasaje porque, como dijimos, esto es continuo, es un sermón que va corrido y que todo tiene relación. Entonces, para ponernos en contexto, vamos a compartir lo que vimos la semana pasada. El día de hoy, pues el título que le hemos puesto es la incredulidad en el desierto. Vamos a hablar de ese tema, pero vamos a ver primero los primeros 6 versículos que veíamos la semana pasada. Dice, por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, el cual fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada mencionábamos que el escritor de Hebreos aquí pues ya llegó a hablar de Moisés. Había hablado inicialmente de Jesús como el Hijo de Dios. Habló que Jesús era superior a los ángeles, obviamente superior al hombre. Y pues ahora habla de que Jesús es superior a Moisés. Aquí en este libro de Hebreos, mis hermanos, esta carta, nos ayuda a relacionar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay cosas del Antiguo Testamento que son difíciles, ¿verdad? La vez pasada hablábamos con mi esposa, es que leer, pues, todo lo de los censos, por ejemplo, el libro de Números o Levítico, todo eso es un poco complicado, es un poco tedioso. Y hay muchas cosas ahí que nosotros no entendemos. Entonces, el autor de Hebreos nos va a hablar de varios temas importantes y nos va a ayudar a enlazarlos con el Nuevo Testamento y con la era de la gracia, que es la que tenemos. Nos va a hablar del día de reposo. Si ustedes alguna vez han tenido dudas de si el día de reposo es el sábado o el domingo, o qué día es que se debe guardar, si se debe guardar o no se debe guardar. Vamos a hablar de eso. Y hoy, en este final del capítulo 3, se empieza y llega a ese tema, aunque lo vamos a desarrollar con mayor detalle la semana entrante cuando veamos el capítulo 4. Pero nos va a hablar también de los sacrificios, nos va a hablar también del diezmo. Si alguna vez han oído ustedes que alguien dice, bueno, eso del diezmo ya pasó, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no. Bueno, vamos a ver que eso no es cierto, ¿no? El autor de Hebreos nos habla también del diezmo, nos va a hablar del tabernáculo, nos va a hablar del sacerdocio. Todos esos temas los toca el escritor y
como dije, pues nos va a ayudar a relacionarlos, a entenderlos mejor, a aplicarlos actualmente y pues ver qué connotación tienen en el Nuevo Testamento. Entonces, pues aquí dijimos la semana pasada, está resaltando la fidelidad de Moisés. Moisés era una figura muy importante para los judíos, era el héroe, era la superestrella de la época. No había nadie por encima de Moisés en la mente de los judíos. Entonces, con cierto tacto, para no escandalizar a los receptores de su carta, pues lo está exaltando. No lo está haciendo de menos, está exaltando la fidelidad de Moisés. Está diciendo que Moisés fue fiel, pero está diciendo que Jesús, que Cristo también fue fiel. Moisés dice aquí claro en el versículo 5, fue fiel como siervo, pero Cristo en cambio es fiel como hijo de Dios, como constructor de la casa de Dios, como el que está al frente de la casa de Dios. Entonces eso nos da la enseñanza, mis hermanos, de que, bueno, sabemos que hay siervos del Señor que son fieles, hay pastores, predicadores muy elocuentes que tienen ministerios muy grandes, que hacen un trabajo impresionante en la obra del Señor. Pero son siervos del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado de saber diferenciar que el centro de nuestra fe es Jesucristo, no el predicador, el pastor, el líder. Lo comento porque sabemos que han habido organizaciones, iglesias grandes que de repente se murió el líder, se murió el pastor y entonces se volvió un caos porque todos desorientados, no saber para dónde agarrar e incluso estar divididos. Entonces, tenemos que poner los ojos en el Señor, no en el siervo. Solo me están haciendo el comentario que el audio no se está escuchando muy bien, como que se va. No sé si es aquí o me están escuchando bien o se está perdiendo la señal. Me lo pueden poner ahí en el chat, por favor. Bueno, entonces, mis hermanos, nuestra confianza, nuestra vista, nuestra fe, nuestra fidelidad es con Cristo Jesús. Como lo está enfatizando aquí el escritor, Moisés fue fiel, fue un ejemplo, fue un héroe, pero nuestro verdadero héroe es Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el constructor de la casa de Dios, es el que está al frente de la casa de Dios. Y dice, esa casa somos nosotros, la iglesia, con tal de que nos mantengamos firmes en nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Y entonces entramos ya al tema de esta semana, que es la continuación del capítulo 3, los versículos del 7 al 19. Entremos entonces a estos versículos. Del 7 aquí al 11, vamos a ver que nosotros agradamos a Dios si lo escuchamos. Quiero que alguien, por favor, me haga el favor de leer estos versículos que tengo en pantalla, si los pueden ver en pantalla, del 7 al 11, por favor. Dice el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón
y no han reconocido mis caminos. Así que, en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Muchas gracias. Bueno, entonces, por eso amarra nuevamente el pensamiento que trae el escritor. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando leemos, hermanos, debemos tomar en cuenta todos los detalles. Y yo lo mencionaba anteriormente. Todas las palabras, los tiempos verbales, uno de los sistemas que se utilizan mucho, se recomiendan mucho para estudiar la Biblia es el método histórico, gramático, literal, que tome en cuenta la parte histórica de la Biblia, que tome en cuenta la gramática, las construcciones gramaticales, hay que reconocerlas y entenderlas, y la literalidad de la Biblia, ¿verdad? Que no es lo que interpretamos o lo que queremos interpretar o interpretar de forma alegórica, sino literal. Siempre dependiendo de qué parte de la Biblia estamos leyendo, porque hay poesía, que sabemos que en la poesía pues hay muchas cosas que no son literales, y también hay alegoría, pero la Biblia menciona que de lo que está hablando es simbolismo, y no es literalidad. Entonces no debemos meter simbolismo donde no lo hay, ni quitarlo donde realmente lo hay. Pero la gramática es importante, los detalles son importantes, la forma en que está escrito, las palabras, los tiempos, todo lo hay que tomar en cuenta. Y aquí es el ejemplo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, fíjense lo que está escribiendo, como dice el Espíritu Santo. Dos detalles que hay que tomar en cuenta aquí. Primero, el autor está reconociendo la inspiración de las escrituras. Sabemos, hermanos, que las escrituras son inspiradas por Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo. Anteriormente, el escritor dice, como alguien dijo en algún lugar, mencionando una de sus citas del Antiguo Testamento. Pero aquí ya va directo, como dice el Espíritu Santo. Al principio dijo que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? A través de los profetas, a través de todos los escritores de la Biblia, que realmente fueron instrumentos en las manos de Dios. Fueron hombres inspirados por Dios para hablarnos a nosotros. Cuando comentábamos quién era el autor de Hebreos y veíamos las diferentes alternativas de los que pudieron escribir, al final la conclusión es, no se sabe quién escribió Hebreos, solo Dios sabe quién lo escribió. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo nos está hablando a través de este escritor, a través de esta persona que escribió, que pudo haber sido Pablo, Apolos, el mismo Lucas, no sé. No sabemos a ciencia cierta quién lo escribió, pero el Espíritu Santo está aquí en la escritura. Él es el que la inspira. Y el escritor de Hebreos reconoce eso. No dice, como dice David, porque está citando el Salmo 95. El Salmo 95 tampoco sabemos exactamente quién lo escribió, aunque es muy probable que haya sido David. Pero no puso como dice David, sino como dice el Espíritu Santo. Y entonces ya cita un párrafo, un pasaje del Salmo 95. Y es este que está aquí entre las comillas. Si ustedes oyen su voz, y este es otro de los detalles, otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchas palabras, dice oyen. Esta palabra oyen tiene pues, un significado importante aquí, porque no es solo el hecho de oír, sino implica obediencia, y lo vamos a ver más adelante. Ese oyen es como cuando en el Shema el Señor le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es. Ese oye, después dice estas palabras que yo te hablo, las vas a estar repitiendo constantemente en el camino, en tus casas, se la dirás a tus hijos, la pondrás en los dinteles de tus puertas, las pondrás como una señal en tu frente, en las muñecas. Está hablando de que la palabra del Señor no solo debe oírse, debe practicarse, debe
obedecerse. Entonces, este es otro elemento importante. Si ustedes oyen, y lo otro es el hoy. Si ustedes oyen hoy su voz. Fíjense que hay dos palabras aquí en este texto que denotan que está hablando en tiempo presente. Como dice el Espíritu Santo, es presente, y si ustedes oyen hoy su voz. Cuando hablamos de hoy, yo les puedo decir el estudio de hoy. Entonces el estudio de hoy es el estudio de jueves. Hoy es día jueves. Pero por ejemplo, si yo les digo, la música de ayer era más romántica. Hoy, pues, es más vulgar, tiende más a la vulgaridad. Me estoy refiriendo que en el pasado, en los 50, los 60, la música era romántica, pero en el presente, pues, tiende a ser como más vulgar. Entonces, el hoy se puede referir a un día en especial o se puede referir a la época actual, al tiempo presente. Y cuando decimos ayer también nos podemos referir al día miércoles o nos podemos referir simplemente a una época lejana, a muchos años, a un periodo grande. Y cuando decimos mañana, pues también nos vamos a referir al futuro. Hoy estamos en pandemia, mañana no sabemos lo que va a pasar. Eso significa, actualmente llevamos 2 años y fracción en pandemia, no sabemos lo que va a pasar el próximo año, en el futuro. Entonces, ayer, hoy y mañana pueden significar pasado, presente o futuro. No debemos confundirlos, como aquel expresidente, ¿se recuerdan ustedes que, no sé si vieron esa noticia, que lo invitaron a un congreso de tecnología, creo que era, y en su discurso dice, a mí me gusta mucho esa frase que dice, el mañana está aquí, porque eso es pasado. Y todo el mundo se quedó, ¿en qué está pensando? ¿En presente, en pasado o en futuro? Pero bueno, hay que tomar en cuenta eso y no confundirlos. En conclusión, el autor de Hebreos nos está diciendo que el Espíritu Santo está hablando hoy, en esta época. Más adelante vamos a ver que utiliza otra vez ese término hoy. Pero el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo. Estaba hablando, habló a David o a quien haya escrito el Salmo 95, habló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, habló al escritor de Hebreos y a los receptores de la misiva de Hebreos, y nos está hablando hoy. O sea, es constante, es presente. La Biblia no es obsoleta, no es algo que haya pasado de moda, no son cosas que están ahí y que en un tiempo pues fueron válidas, pero no tienen validez hoy. La Biblia es presente y la palabra de Dios es viva, es eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el Espíritu Santo nos habla, que nos habla a través de las Escrituras, que las Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo, y por eso tenemos que poner atención a su palabra. Ya en los estudios anteriores vimos cómo el escritor dice que seamos diligentes en cuanto a recibir la palabra del Señor, que le pongamos mucha atención, que no perdamos el rumbo. Y sigue en esa línea. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Repito, aquí está pues tomando un pasaje del Antiguo Testamento, como ha sido la dinámica que trae el escritor de Hebreos, respalda lo que está diciendo con pasajes del Antiguo Testamento, usa doctrina y usa exhortación. Y aquí nuevamente entramos a una exhortación, y una exhortación fuerte. Habló de un aspecto positivo al principio de este capítulo, habló de la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Jesucristo. Y puso a Moisés como un ejemplo de fidelidad. Y ahora pone un ejemplo negativo, pone la dureza del corazón cuando el pueblo de Israel se rebeló en el desierto. Dice, ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. ¿Se recuerdan
pues los pasajes que nos hablan de lo que fue el éxodo del pueblo de Israel. El Señor los sacó de Egipto con grandes prodigios, con grandes maravillas. Los judíos que estaban esclavizados en Egipto, porque ahí los tenían probablemente construyendo esas grandes pirámides que todavía vemos hoy, ¿verdad? Estaban esclavos, trabajando y estaban en medio de Egipto. Y estando ahí entre los egipcios, pues pudieron ver todo lo que el Señor hizo. El Nilo convertido en sangre, todas las fuentes fluviales de Egipto se convirtieron en sangre, ¿no? Ellos no tenían de dónde tomar agua, no podían, porque los ríos, los lagos, los pozos, lo que tuvieran, se había convertido en sangre. Sin embargo, en el pueblo donde estaban los judíos estaban, como ya dije, trabajando en medio de Egipto, pero tenían una parte que, se recuerdan ustedes, Faraón le había dado a José, la tierra de Gosén. Ahí es donde ellos pues residían. Entonces, en donde los judíos vivían, ahí no, ahí sí había agua. Y vieron 7 días de oscuridad, por ejemplo, en Egipto, pero donde ellos estaban había luz. Y vieron ranas o sapos saltando por todos lados, inundar todo Egipto, pero donde ellos estaban, no habían sapos, no habían ranas. Plaga de granizo que destruyó animales y todo lo que había en Egipto, pero donde ellos estaban no cayó granizo. Observaron esas maravillas. Después salieron de Egipto y atraviesan el Mar Rojo. Ven cómo el mar se abre ante sus ojos y ellos pueden pasar. Y después cómo se cierra y atrapa al ejército que los venía persiguiendo. Eran realmente maravillas que no podían ignorar. Las tuvieron que ver. Y cuando el Señor entrega en el monte Sinaí los mandamientos, pues ese monte retumbaba, echaba humo, temblaba, era impresionante el ver la presencia de Dios ahí, el saber que ahí está la presencia de Dios. Y cuando iban en el desierto, pues una nube les hacía sombra de día y los guiaba. Y una columna de fuego les iluminaba y les daba calor en la noche. Y cuando la nube paraba, ellos paraban, y cuando la nube caminaba, ellos caminaban. Y ellos sabían que era la presencia de Dios que andaba entre ellos. Podríamos decir nosotros, era imposible que dudaran, era imposible que no creyeran. Sin embargo, aquí el autor de Hebreos nos está hablando de incredulidad. Parece difícil de creer, pero analicemos por qué pudieron haber caído esta gente en incredulidad. Bueno, pues resulta que cuando salieron de Egipto, con todos esos prodigios, con todos esos milagros y maravillas, pues dice que incluso los egipcios, cuando se murieron los primogénitos, entraron en pánico, y entonces lo que querían era que los judíos se fueran lo más pronto posible. Entonces incluso les dieron oro, les dieron joyas y muchas cosas para que se fueran. Entonces los judíos salieron felices, ¿verdad? No solo habían dejado de ser esclavos, sino que eran ricos, pues llevaban muchas cosas, mucho ganado, muchas posesiones, joyas, llevaban de todo. Y encima iban a una tierra que fluía leche y miel, una tierra que había sido prometida pues, a Abraham, a Isaac, a Jacob, se les había repetido la promesa, a Moisés. Entonces ya se imaginan el entusiasmo con que esa gente iba. Salieron ahí pues, realmente motivados y contentos y felices, y tal vez cantando y alegres y bromeando entre ellos, riendo, qué sé yo. Pero apenas habían caminado un poco de tiempo cuando ven venir el ejército de los egipcios detrás de ellos. Y pues vienen desde el punto de vista de ellos a matarlos. Entonces ahí es la primera protesta con el pobre Moisés, ¿verdad? Nos sacaron de allá para venir a morir aquí. Y entonces es como que la primera rebelión. Pero bueno, ya conocemos la historia. El Señor
pues por medio de Moisés, abre el mar, pasan, después el mar se cierra sobre el ejército de los egipcios y pues ya, tranquilos, quedan a salvo. ¿Qué hacen? Pues otra vez va a cantar. Ahí está el canto de Moisés y ahí están todos los cantos del pueblo de Israel, gozosos porque el Señor los había librado y contentos y bueno, ya superamos ese obstáculo, el Señor peleó por nosotros y vamos camino a la tierra que fluye leche y miel. Pero entraron al desierto y ellos llevaban provisiones, pero recordemos que lo que agarraron antes de salir, pues como salieron a la carrera, no fue mucha comida la que llevaban. ¿Cuánta agua pudieron llevar para beber? Entonces el primer problema es que se les acabó el agua. Y en el desierto no hay agua. Entonces ahí viene la otra protesta, la otra rebelión. Nos sacaste de Egipto para venir a matarnos de sed aquí en el desierto. Y Moisés, pues bueno, tenía que recurrir al Señor. Señor, ¿qué hago con estos? Ahora están protestando por el agua. Entonces, pues hay eventos que se narran ahí cuando pasan por un lugar que se llama Refidim y entonces el Señor los guía hasta donde hay agua, pero cuando llegan a donde hay agua, el agua es amarga. Amarga, ¿verdad? El lugar ese que llegaron. Entonces no podían tomar el agua. Entonces ya se imaginan otra vez la protesta. Pero entonces el Señor le dice a Moisés que eche un árbol en el agua se endulza y ya la pueden tomar. Pero, pues, otra oportunidad, se quedan sin agua y entonces otra vez la protesta y se les acaba la comida y ahora no tenemos nada que comer. Entonces el Señor les manda maná. Se aburren de comer maná y bueno, allá en Egipto comíamos carne y nos saciábamos y teníamos de todo. Y entonces se quieren carne. Y así sucesivamente van quejándose en el desierto, rebelándose, porque no era nada más de quejarse, sino querían regresar. Querían regresar. Dicen, nombremos un líder que nos regrese a Egipto. Cuando Moisés manda a los espías a ver la tierra prometida y de esos 12 espías, solo Josué y Caleb regresan con un informe positivo, los demás ahí nos vamos a morir, ahí hay gigantes, ahí parecemos langostas, ahí pues todo nos va a salir mal, mejor nombremos un líder que nos regrese. Querían regresar a Egipto, se rebelaron y probaron al Señor, y el Señor fue paciente, soportó muchas de las pruebas. En una oportunidad quería destruirlos a todos, tuvo que intervenir Moisés y decirle, Señor, si haces eso, ¿qué van a decir los demás? Que de verdad los sacaste para matarlos en el desierto. Y entonces, pero estaban constantemente rebelándose, constantemente poniendo a prueba, a pesar de haber visto mis obras, dice el Señor, 40 años. Ahí en Números dice el Señor, repetidamente se rebelaron. La Reina Valera 60 dice 10 veces, no sé por qué da un número tan exacto, pero habla de que 10 veces se rebelaron. Otras versiones dicen repetidas oportunidades, otras dicen una y otra vez se rebelaron. Entonces, ellos estaban viendo la misericordia del Señor, ellos estaban viendo el poder de Dios, ellos estaban viendo la realidad de la existencia de Dios. Sin embargo, se rebelaban, sin embargo, caían en incredulidad. Y entonces al final el Señor se enoja y ahí ya les dice, no van a entrar en mi reposo, no van a entrar a la tierra prometida. Se recuerdan que después del informe de los espías, porque hasta querían apedrear al pobre Moisés, entonces el Señor se enoja y dice, bueno, ya, hasta aquí. Ninguno de los mayores de 20 años van a entrar a la tierra prometida. Todos van a morir en el desierto, con excepción de Josué y Caleb, que dieron el informe positivo, y incluso ni siquiera el mismo Moisés entró,
No por eso, sino porque otra rebelión de que les faltaba agua fue y golpeó la piedra, eh, la roca que el Señor le había dicho 2 veces y no le dio la gloria al Señor. Entonces, por no darle la gloria al Señor, y por pues, también la forma en que hizo lo que el Señor le dijo, pues también se perdió el entrar a la tierra prometida. Pero entonces, lo que dice este salmo y lo que el escritor de Hebreos está enfatizando, que el Señor se enojó con aquella generación y le dijo, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrará en mi reposo. ¿Cuál era el reposo del pueblo de Israel? Pues la tierra prometida. Ahí iban a descansar, habían sido esclavos en Egipto, habían estado nómadas en el desierto, estuvieron 40 años vagando en el desierto por su rebeldía. Entonces, al entrar en la tierra prometida, eso les iba a dar un reposo, iban a dejar de ser nómadas, iban a descansar, iban a pues, derrotar a los que estuvieran ahí, tomar la tierra y de alguna manera vivir en reposo, vivir tranquilos. Pero por su incredulidad, por su rebeldía, el Señor les dice, no han reconocido mis caminos. ¿Qué pasó con ellos? Pues, ¿por qué se rebelaron? Porque, como ya dijimos, la salida de Egipto fue victoriosa, salieron con mucho optimismo, muy positivos, con muchas propiedades. Entonces creyeron que todo iba a ser igual, creyeron que el camino hacia la tierra prometida iba a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sobre flores, que no iban a tener problema, que el Señor pues iba a seguir consintiéndolos en todo el camino, y entonces iban a llegar tranquilos en, pues, lo más, no sé, 6 meses, ahí creo que 800 y pico de kilómetros de Egipto hacia la tierra prometida. Eh, entonces, pues así despacio como iban, con animales, con niños y todo, caminaran unos 5 kilómetros diarios, ¿verdad? Pues probablemente iban a llegar en, en unos cuantos meses, en unos 6 meses. Aunque pues el Señor lo estuvo acampando en el monte Sinaí, creo que por 4 años, algo así. Pero independientemente de eso, pues no era tanto tiempo para llegar a la tierra prometida. Y ellos han de haber imaginado que iba a ser un viaje alegres, pues así como salieron, cantando, felices, que no les iba a faltar nada, no pensaron que les fuera a faltar el agua, no pensaron que les fuera a faltar la comida, el Señor les iba a proveer y les iba a dar de todo. Y entonces ese era el camino que ellos esperaban. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros pensamos que los caminos del Señor son así. Y tal vez no es culpa nuestra, es culpa de lo que muchas veces nos venden en algunas, no sé, prédicas en la televisión, en algún lado, en algunas iglesias que hablan de que pues, venga el Señor y pues todo va a cambiar, todo va a ser diferente, eh, todo le va a ir bien. O sea, aquí usted si no tiene trabajo, pues tenga fe y va a conseguir un buen trabajo. No cualquier trabajo, sino un buen trabajo. Aquí usted pues, no va a tener mayor problema, va a ser una vida de gozo, una vida de disfrutar. Usted, pues, el Señor lo va a librar de enfermedades, lo va a librar del peligro, lo va a librar de todo, y entonces, y sobre todo, pues usted va a ser una persona próspera, ¿verdad? La famosa teología de la prosperidad. Entonces, mucha gente viene al Señor interesada, porque qué rico, ¿verdad? O sea, ser cristiano, entonces me resuelve todos mis problemas, ya no voy a tener conflictos familiares, ya no me van a asaltar, ya no me van a extorsionar, ya no me voy a enfermar. Y entonces la pandemia, mis hermanos, botó la teología de muchas iglesias, porque ¿cómo les explican ahora a sus fieles de que siendo fieles al Señor, teniendo fe, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador, y muchos se quedaron sin trabajo, y otros se enfermaron, y muchos se han muerto, siervos del Señor, han muerto durante la pandemia. Ya ha habido incertidumbre, ya ha habido angustia,
Y entonces no se angustie porque eso es falta de fe, ¿verdad? No se tiene que angustiar. Pues es humano. Como humanos nos tenemos que angustiar, nos tenemos que preocupar. El problema es vivir angustiados y preocupados. Eso sí es malo porque eso afecta a la salud. Pero que nos preocupen las cosas hasta cierto punto es normal. Es cierto, el Señor dijo, miren las flores, ¿verdad? Los animalitos, los pájaros, ¿verdad? Que el Señor los cuida, que Salomón con toda su gloria se pudo vestir así. El Señor tiene cuidado de ellos, Él cuida de todo, como dice aquel corito, si Él cuida de las aves, cuidará también de aquí. Es cierto, el Señor nos cuida, es cierto, el Señor es el dueño del oro y de la plata, es cierto, el Señor nos puede proveer de acuerdo a de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es cierto lo que dice, no he visto justo desamparado en su simiente que mendiga, ¿no? Pero nunca dice que el cristiano no va a tener problemas. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su ¿qué? Su mujer dijo, no, tome su cruz y síganme. Él habló de cruz, él habló del camino. La Biblia habla del camino estrecho que tenemos que seguir. Entonces, no entendemos los caminos del Señor. Y esto pasó con ellos. No reconocieron que ese camino, no creyeron que ese camino fuera a tener dificultades, ese camino del desierto para llegar a la tierra prometida. No entendieron que podían haber pruebas y que lo que el Señor quería era que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que les iba a pasar, que ellos mantuvieran su fe y su mirada puesta en el Señor. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Que en medio de la enfermedad, que en medio de la crisis, que en medio de los problemas económicos, que en medio de la tristeza, en medio del desánimo, que mantengamos la fe en el Señor, porque Él está en control y porque hay un reposo para nosotros también. Nosotros tenemos una tierra prometida a la que vamos a llegar. Vamos a llegar a un reposo. Y aquí, como les dije, estamos adelantando ese tema porque en la próxima semana, en el capítulo 4, vamos a entender mejor lo que significa el día de reposo o el verdadero reposo. Pero el reposo del pueblo de Israel era la tierra prometida. Pero por su incredulidad, por su rebeldía, por no mantenerse firmes en el camino, pues no entraron. El Señor cumplió su promesa, jamás entrarán en el reposo. Él había planificado desde que pues, los sacó de Egipto. Su plan, su propósito era llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Como dijimos, cuando Él creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén y su propósito fuera que el hombre gobernara la tierra, que lo creó para honra y gloria de su nombre y para llevarnos a la gloria. Para eso el Señor nos creó. Por eso a veces se malentiende esto de la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Algunos piensan que el que está predestinado para salvarse, pues haga lo que haga, se va a salvar, y el que está predestinado para condenarse, pues haga lo que haga, se va a condenar. Eso simplemente no puede ser así. Yo respeto a los que piensan así, pero definitivamente no comparto eso. El Señor nos predestinó, sí, desde antes de la fundación del mundo para crearnos para su gloria. Pero el hombre ha echado a perder eso. Adán lo echó a perder, o el ser humano, que todo significa Adán, en el huerto del Edén, y lo ha echado a perder durante todo el tiempo. Igual que Israel, el propósito de Dios era llevarlo a la tierra prometida, pero ellos lo echaron a perder. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su desobediencia, porque no oyeron o hicieron oídos sordos, como decimos, a lo que el Señor les había hablado. Entonces, hermanos, que tenemos que tener cuidado de oír realmente la voz del Señor. Y como ya dije, oír significa obedecer. La incredulidad, más que desobediencia, es hacer oídos sordos, no querer creer. Tener dudas, mis hermanos, no es pecado, es normal que tengamos dudas. Y a veces, desde mi punto de vista, es bueno que tengamos dudas. Porque cuando tenemos dudas de algo, por ejemplo, que dice la Biblia, pues tenemos que investigar, tenemos que preguntar, tenemos que estudiar, y entonces ya salimos de la duda y nos convencemos. Entonces, esa duda nos despierta la curiosidad por saber, la curiosidad por aprender. Eso es bueno y eso es normal. Pero la incredulidad es no querer creer, es resistirse a creer, eso es ser incrédulo.
lo que pasa con mucha gente, ¿verdad? Menciono yo con frecuencia que en nuestro medio, en nuestro país o en Latinoamérica, los ateos auténticos no existen. La mayoría de los que se llaman ateos han oído de Dios, creen en Dios. Hay países en donde jamás han oído, por lo menos de Jesucristo, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a creer si no hay quien les hable, si no hay quien les predique, como dice la Biblia? ¿Cómo van a creer si nunca han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Pero bueno, esos tal vez puede ser que no crean en Dios, pero en nuestro medio la mayoría de ateos conocen a Dios, creen de Dios, saben de la existencia de Dios, pero no quieren creer. ¿Y por qué no quieren creer? Porque no quieren dejar sus hábitos, sus costumbres, la forma en que viven. En una oportunidad alguien me decía, es que yo no leo la Biblia porque de todos modos no puedo cumplir lo que ahí dice. ¿Y cómo sabe lo que ahí dice si no la lee? Dije yo, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, ¿será que no puede? ¿O simplemente será que no quiere dejar su vida actual, dejar sus hábitos, sus costumbres, sus adicciones, qué sé yo? Entonces, la incredulidad es más por ese lado, por la gente que no quiere cambiar, la gente que no quiere dejar lo que sabe que está mal hecho. En el fondo sabe que está mal hecho, pero ahí están, tranquilos, y como el engaño del enemigo es eh, como que poner más bonito, más atractivo, más placentero todo lo que está mal, y poner como eh, duro y difícil lo que el Señor nos pide en su palabra. Entonces, este es un llamamiento a no ser incrédulos, un llamamiento a que si escuchamos, si ponemos atención, si obedecemos la palabra del Señor, entonces agradamos al Señor y podemos esperar sus promesas. Pero sigamos. No pecamos contra Él si le creemos. Y dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. El autor de Hebreos, cuando habla de pecado, mis hermanos, se refiere más a la incredulidad, se refiere a la apostasía, se refiere a la rebeldía, a dejar lo que creemos, lo que conocemos y echarnos atrás. Cuando hemos venido a los pies del Señor y añoramos la vida anterior, añoramos nuestras parrandas, nuestras bebidas, nuestros desvíos. Es como cuando esta gente añoraba regresar a Egipto. Esa es la comparación. Ya que hemos conocido que querer regresar, ese es el principal problema. Fallarle al Señor, le fallamos todo el tiempo. Yo el primero, ¿verdad? Que tenemos que estar luchando constantemente para poder agradar al Señor, para mantenernos dentro de cierto estándar, ¿verdad? Pero no hay justo ni a uno, dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Pecamos constantemente, pero confesamos nuestros pecados, queremos mantenernos en paz con el Señor, queremos hacer la voluntad del Señor, y Él conoce nuestros corazones. Entonces, pero el pecado que enfatiza el escritor de Hebreos es el de la apostasía, es el de querer volver atrás, el de rebelarse, querer volver a Egipto, querer volver al pasado. Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero a veces queremos regresar a esas cosas viejas del pasado, y eso es la apostasía. Yo conozco personas que pues, tal vez leen mucho y entonces empiezan a tener influencias del esoterismo y creen en el horóscopo y en la alquimia y en la magia y en todo ese tipo de cosas. Espero que no haya ninguno aquí de los hermanos que crea más en el horóscopo que en lo que dice la palabra del Señor, porque entonces está dejando que la incredulidad entre, que el desánimo puede entrar en el corazón. Tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos y cuidarnos de tener ese corazón rebelde, ese corazón pecaminoso. Lo peor es el pecado intencional, el que persiste en el pecado, que persiste en querer regresar atrás, querer regresar a Egipto, querer regresar a,
a nuestra vida anterior. Nos pasa cuando estamos en el desierto. Nos pasa cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, cuando las cosas no salen como queremos, pues a veces pensamos, ¿será que el Señor está ahí todavía cuidándome? ¿Será que Él está en control de las cosas? Podemos llegar a pensar, ¿y será que realmente el Señor existe? ¿Por qué está pasando todo eso? ¿O dónde está? ¿Dónde se metió? Ya perdió el control. Eso nos pasa en medio del desierto, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Pero esas pruebas y esas dificultades vienen porque el Señor quiere realmente saber si podemos mantenernos firmes, si seguimos confiando en Él a pesar de las circunstancias. Por eso Santiago dice que nos consideremos dichosos cuando estamos en medio de las pruebas, porque gracias a esas pruebas nos volvemos resilientes, ¿verdad? Nos volvemos pacientes, a veces a las pruebas crecemos, a veces a mantener la fe. Mientras hay crisis, es que hay crecimiento espiritual, es que buscamos la intimidad y tener una relación más estrecha con el Señor. Entonces, cuidémonos de ese corazón, esa palabra también hay que ponerle atención aquí. El corazón la menciona varias veces, según los antiguos, el corazón era el centro de todo lo que sucedía en el humano, ¿no? De los pensamientos, de las emociones, de todo. Hoy en día con la neurociencia, pues nos damos cuenta que no estaban tan perdidos porque incluso en el corazón hay muchas neuronas, no solo en el cerebro, sino en el corazón hay muchas neuronas y desde el corazón es muy importante en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos. Pero para ellos el corazón era el centro, entonces hay que tener cuidado del pecado, de tener un corazón, una mentalidad pecaminosa. Dice, más bien mientras dure ese hoy, aquí menciona otra vez el hoy, se está refiriendo al presente. ¿A qué hoy se está refiriendo que va a durar? Pues bueno, a nuestra vida. El hoy para la gente del Nuevo Testamento, para los judíos, eran los postreros días. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de los postreros días, se referían a la venida del Mesías para adelante. Nosotros ahora estamos en los postreros días. El nuestro hoy es la época de la iglesia, de Cristo, de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Eso es nuestro hoy. Mientras duren ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí entra en juego algo muy importante que es la comunión entre nosotros, hermanos, la iglesia. El objetivo de estar en la iglesia, el objetivo de la comunidad, de estar juntos, que lamentablemente por el tema de la pandemia se ha complicado, pero como piedras vivas que somos, como dice Pedro, nosotros, Cristo es la piedra viva, la piedra angular, pero nosotros somos piedras vivas, no somos ladrillos que estamos pegados con cemento, sino somos piedras vivas que nos edificamos. Pedro dice, se edifican entre ustedes. Entonces, la función de la comunidad de fe, la función de la iglesia es ayudarnos, apoyarnos, edificarnos unos a los otros. Si alguien está en desánimo, pues la tarea de los demás es animal. Pero muchas veces lo que hacemos es criticarnos, ¿no? Entendemos mal eso. Entendemos mal la palabra edificamos y creemos que es criticamos. Y resulta que en lugar de animarnos, lo que hacemos es contribuir a que los demás se desanimen y a lo mejor pues pueden caer en incredulidad. Entonces hay que tener cuidado con no caer en eso, con no prejuzgar, con no criticar. Desconocemos las razones por las que los demás fallan. Sabemos que nosotros estamos expuestos a fallar también. Entonces antes de criticar a alguien por sus fallas, por sus pecados, el trabajo es animarlo, es restaurarlo. Es entre nosotros mismos poder lograr esa edificación del cuerpo de Cristo. Esa es otra analogía que se usa en la Biblia. Somos un cuerpo. Y en un cuerpo, esta mano no puede estar peleando contra esta otra, contra los pies, ¿verdad? Porque entonces el cuerpo no funcionaría. El cuerpo funciona en total armonía. Somos una comunidad de células que están
perfectamente conectadas y en perfecta armonía. Eso es la iglesia, así debe funcionar. Lamentablemente no siempre es así. Pero el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Va a haber cizaña y va a haber trigo. Y no se puede arrancar la cizaña porque se va también el trigo. Entonces, pues también debemos entender que muchas veces hay personas en la iglesia que no ayudan, o que no edifican, o que pues hacen cosas que a nuestro juicio no están correctas, o qué sé yo, pero nuestro trabajo no es poner la vista en ellos, sino ayudar a que la iglesia sea mejor, a que el cuerpo de Cristo sea más se consolide más, no a tomar la decisión de algunos, es que no, a mí ya no me gusta la iglesia, vamos a cambiar de iglesia porque no, las cosas que miro no me gustan, ya no estoy contento. Eso no es edificar, eso es criticar. Si no nos gusta nuestra iglesia, cambiémosla, ayudemos a que sea mejor. Si no nos gusta cómo actúan ciertos hermanos, apoyémoslos, hablemosles, compartémosles la palabra, amémoslos, porque con amar a los demás, pues se puede lograr mucho. Si no nos gusta cómo funcionan las cosas, pues empecemos por cambiar nosotros. Y cuando cambiamos nosotros, todo a nuestro alrededor va a cambiar. Y eso es lo que tenemos que hacer y a lo que nos llama el autor de Hebreos. Anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Se usa la analogía de que los cristianos somos como las brasas, ¿verdad? Que unidos ardemos. Si una brasa se sale del fuego, de la chimenea, donde se está cocinando, de la parrilla, pues esa brasa se apaga solita, rápido. Pero cuando todas las brasas están unidas, pues juntas arden mejor. Y así somos los cristianos, unidos, ayudándonos, amándonos, apoyándonos, edificándonos, exhortándonos, porque a veces es importante exhortar también, exhortar con amor, tampoco solo dar leño a los demás y mirar la astilla en el ojo del otro y no ver la viga en el nuestro. No, apoyándonos, edificándonos. Recordemos que Jesús dijo que el mayor mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y al prójimo como uno mismo. Y dijo, en eso se resume toda la escritura, toda la ley, todos los profetas. Así que toda la Biblia, mis hermanos, se resume en eso, en amarnos, en amar a Dios primero y amarnos unos a otros y ayudarnos y apoyarnos y edificarnos. Entonces, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Ya anteriormente, el escritor habla de que somos hermanos, habla de que hemos tenido un llamamiento que es del Señor, que viene del cielo. Y ahora, pues, está repitiendo aquí que tengamos firme esa confianza. Tenemos un micrófono abierto por ahí, hermanos, por favor. Bueno, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. Ok. Sigamos entonces. Los últimos versículos, entramos en su reposo si le obedecemos. 16 al 19 dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? O algunas versiones dicen a los que no creyeron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Entonces aquí viene la exhortación definitiva de este pasaje. De, una vez más, no perder el rumbo, no desviarnos, no caer en incredulidad, entender cuáles son los caminos del Señor, entender que van a venir pruebas, entender que van a venir dificultades, entender que eso es necesario. El Señor dijo que eso era necesario. Es necesario para fortalecernos, es necesario para que
obedezcamos, y lo que el Señor quiere es que mantengamos la fidelidad aún en medio de las pruebas, de las circunstancias. Entonces, a eso se refiere el autor de Hebreos, eso es lo que nos está enseñando. Por cuestiones de tiempo no podemos entrar en más detalles, pero la semana entrante vamos a seguir viendo el tema del reposo. Vamos a salir de muchas dudas con relación a cuál es el verdadero día de reposo. Así que lo dejamos hasta aquí, hermanos. Si hay comentarios, si hay dudas, ahora sí pueden abrir sus micrófonos y pues trataremos de resolverlos. ¿No hay? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ningún comentario? Vamos a parar la grabación entonces aquí.